Les vine a hablar de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y yo lo he titulado este pasaje, este mensaje, este sermón, esta predicación, la entrada del Rey. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11 y decir que es un pasaje que lo mencionan todos los evangelios sinópticos e incluso el evangelio de Juan, que no es sinóptico. Y cada uno lo detalla y lo narra conforme a su propia visión de lo que vio. Pero vamos a quedarnos con lo que vio Mateo. Capítulo 21 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Vamos a dejar hasta allí. Señor, te damos gracias. Gracias por la bendición de contar con tu presencia y de que seas el Rey de nuestras vidas, Señor. Pero como Rey soberano, Señor amante, Señor manso y humilde, queremos seguir viéndote a diario en nuestras vidas, Señor. Que sea realmente un Rey para nosotros. Que nuestra vida esté doblegada a ti. Que nuestra vida esté delante de ti a diario y que podamos ser tus embajadores, tus discípulos, aquellos súbditos que son capaces de hacer lo que sea por representar a su Rey. Queremos ser fieles representantes de tu reinado en la tierra, Señor. Embajadores, poseedores de tu gloria para llevarla al lugar donde nos mandes, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra de hoy nos pueda ayudar a verte con ojos espirituales y que podamos salir de aquí con toda la intención, con toda la disposición, con toda la fortaleza, con toda la fuerza y poder tuyo para seguir avanzando según lo que nos has dejado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Estos días, en medio de todo lo que sucede en el mundo, alguien comparó a Jesucristo y él hizo la siguiente acotación. Dijo, la historia demuestra que lamentablemente y tristemente Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Khan. Porque si eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadado, lo suficientemente poderoso, el mal prevalecerá sobre el bien. Y usted pudiera decir, ¿quién es Gengis Khan? Yo tampoco sabía. Me puse a investigar un poco y era un personaje terrorífico en el pasado que él se adueñó de gran parte del Asia. Era un líder mongol y él pudo arrasar con varios continentes y personas de manera atroz. Pero compararlo con Jesucristo y tal vez decir que al final el mal va a prevalecer sobre el bien, deberíamos nosotros comenzar a pensar en el punto al que ha llegado todo el mundo para hacer esta clase de comparaciones. Y hablamos de un personaje poderoso en el mundo. Hablamos de alguien que tiene influencia mundial. Y hablamos de alguien que pudiera tener incluso en sus lomos la promesa que Dios dejó a Abraham. Pero ¿está cumpliendo realmente con esa promesa diciendo esta clase de cosas? Pues nosotros debemos preguntarnos, realmente si Jesús es nuestro Rey, si Él ha entrado a mi vida, si yo lo he recibido y no solo lo he recibido, sino que he creído en Él como mi Señor y como mi Salvador. La entrada de Jesús a Jerusalén es triunfal, es magnífica, es apoteósica, no porque entrara y no por lo que colocaron, sino por el personaje que estaba entrando, sino cómo lo hizo, sino por qué lo hizo. Y eso debe tener un gran significado para nosotros. La entrada de Jesús a Jerusalén para cumplir con el mandamiento que él tenía. Su ministerio completo, por eso le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, yo debo ir allí. ¿Eso tiene significado para ti hoy?
¿Eso tiene significado para tu vida? ¿Realmente el grito de las multitudes por acallar o el grito de las multitudes emotivas no cohíben lo que realmente eres? ¿Eres un seguidor de ese Jesús? Vamos a ver qué dice Mateo y vamos a evaluar según la Escritura qué dice Mateo para que nosotros salgamos de aquí con una visual perfecta, profunda, conmovible de lo que Dios es. ¿Quién es aquel que llega a Jerusalén? ¿Cómo llega aquel? ¿Por qué llega? Vamos a hacerle estas preguntas al pasaje de Mateo y vamos a hacer unos recorridos. ¿Quién es aquel que está llegando? Sí, es Jesús. Sí, es el hijo de David. Sí, es el Hosana. Sí, tendieron ramos. Sí, tendieron mantos. Sí, gritaban. Pero más allá de los gritos, más allá de la emoción, ¿estaban reconociendo al que estaba entrando? ¿O era solo un tiempo de religiosidad como muchos hoy están celebrando afuera? Debemos preguntarnos nosotros, ¿estoy viendo a Jesús como mi Señor? ¿Como mi Salvador? ¿O solo estoy tendiendo ramas para que Él pase y luego me voy a la casa y pregunto como Mateo coloca allí al final? ¿Quién es este que está llegando? Ni siquiera algunos sabían quién era. Pero nosotros debemos volvernos a la Escritura y ver que Él es mi Rey soberano, mi amante Rey, mi Salvador. Y antes de Jesús llegar allí a Jerusalén, Mateo destaca dos encuentros o un encuentro y el Evangelio de Lucas destaca el otro. Jesús se encuentra con ciegos, dice Mateo 2 ciegos y el resto de los evangelios dice un ciego llamado Bartimeo. Y Bartimeo no veía a nadie, Bartimeo era ciego de nacimiento, pero Bartimeo escuchó que Jesús iba a pasar por ese lugar y él dijo, llévenme, quiero ver a Jesús, pero con ojos espirituales. Y él grita, Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vamos a detallar los gritos de Bartimeo, aclamando a Jesús por misericordia, en contraste con los gritos de los que esperan a Jesús en Jerusalén. Aquellos decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Bartimeo aclamaba a Jesús por misericordia para que le salvara. Y lo reconoce como Señor, el Mesías. El ciego Bartimeo, el despreciado ciego Bartimeo. Aquel que estaba tratando de ser acallado por las multitudes. Porque Jesús estaba pasando y decían, cállate, cállate, no grites. Aquel Jesús se acercó a Bartimeo, entró en su vida, lo transformó, lo cambió, lo sanó. Y dice que inmediatamente Bartimeo y su amigo, que no se menciona, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Esta llegada del Rey es una llegada que necesitamos. Tú y yo necesitamos eso. La llegada del Rey a nuestros corazones a diarios. Porque Él va a buscar a los necesitados y nosotros debemos reconocernos como necesitados de Dios, de salvación, de reconciliación, de restauración. Y aquellos ciegos claman su nombre. Aquel hombre humilde que entra sobre una asna, sobre un pollino que no había sido montado, va y busca, toma, abraza, restaura a Bartimeo y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Pero no solo era una visión física, él tenía una necesidad profunda que se había manifestado de manera externa. ¿Se imaginan un ciego hoy día? Pero también en aquella sociedad era un desecho. Por eso le decían, cállense. Y debemos ver que Jesús está cercano al necesitado, al que no es orgulloso. Y Él pasa en algunos casos en solo un momento. Y es la oportunidad hoy especial, específica para que tú te acerques a Jesús. Porque mañana puede ser tarde. En el caso de Bartimeo no había otra oportunidad. En el caso de Zaqueo tampoco. Y esa oportunidad de ver a Jesús como Señor, como Salvador, como el que entrega misericordia, debe ser a diario para nosotros una bendición, una gracia recibida e inmerecida. Debemos tener
tener ese vital reconocimiento. Tenemos que pasar a pesar de lo que digan las multitudes. Las multitudes allá aclamaban a Jesús, pero estas querían callar a los ciegos. Si leen allí, van a ver que la gente decía, cállense, cállense, échense a un lado. Pues este rey se acerca, este rey restaura lo más vil y menospreciado. Tal vez te han menospreciado en algún momento. Pero la Escritura dice que Él rescata a lo más vil y menospreciado para llevarlo, incluso a exaltar el nombre del Señor. Entonces, cuando vemos a este rey humilde, manso de corazón, montado en un pollino, y tal vez la gente, los fariseos, pudieran burlarse de la forma en que entró, en realidad, poderosamente y silenciosamente estaba hablando de su reinado. No se trata, y volvemos a la introducción, de un rey que destruye, que ataca, que derriba, sino de un rey que habla de la paz. Y cuando alguien entraba montado sobre un pollino, estaba hablando de que su entrada era pacífica. Y Jesús, cuando habla y manda este mensaje, lo dice: mi mensaje es de amor, de reconciliación, de restitución, no de destrucción, de curar, de vendar, de amar, de abrazar. Él no causa la herida. Él no causó que esta chica allí de 25 años fuera violada y luego ella tomara la decisión de quitarse la vida con la eutanasia, como están diciendo algunos medios. Dicen que Dios le falló. Dios no le falló. El pecado está ocasionando eso. La falta de reconocimiento de la condición humana está provocando esta clase de situaciones, y luego la gente va y culpa a Dios. Dios no es culpable, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios no tuvo la culpa de esa pobre chica. Dios siempre va a estar para abrazarnos, porque el Hijo del Hombre, le dice Jesús a Zaqueo y a toda la gente que estaba allí, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Clave para nosotros. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y saben, Zaqueo era otro desecho de la sociedad, publicano al fin, desechado, ladrón de nacimiento. Y en el proceso de crecimiento él lo comenzó a usar. Pero allí Jesús le decía: mira, aquí hoy ha llegado la salvación a esta casa. En tu casa se demuestra y muestra la salvación, la bendición de Dios. La salvación del Señor está en tu casa. Debe ser demostrado. Y saben, Zaqueo luego se arrepintió y dijo: todo lo que he robado lo voy a entregar 4 veces en reconocimiento del señorío de Cristo. Entonces, ese rey llega para transformar, y es la clave de lo que quiero decirle en este primer punto. Un rey que transforma, no que deforma. Un rey que no es autócrata, es un rey que ama, es un rey que demuestra, es un rey que es humilde, es un rey que abraza, restaura, cura y venda la herida. Por eso esos casos que vemos, los ciegos, Bartimeo, Zaqueo, muestran la calidad de Jesús. Y Mateo no lo coloca antes de la entrada de Jesús a Jerusalén por casualidad. Él quiere mostrar la diferencia y el contraste entre un encuentro cercano, humano, y el otro encuentro de bullicio, de gritos, de algarabía, de emoción, pero una emoción muy lejos de lo que en realidad estaba pasando en el corazón de aquellas personas. Porque ¿saben qué? Muchos de los que gritaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, este domingo, el próximo sábado, estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, mátenlo. Y eso a veces nosotros lo repetimos. Un rey que toma lo que necesita porque él tiene la autoridad suprema. Vayan y busquen los pollinos y tráiganlo.
Y si preguntan quién lo mandó a buscar, ¿cuál era la respuesta que debían dar, José Ángel? El Señor los necesita. Y hubo respuesta. Alguien replicó, no, los dueños, los que estaban ahí, dijeron, el Señor los necesita. Autoridad suprema, identidad de rey, verdadero salvador, demostración de fuerza, de poder de parte de esa clase de rey. No orgullo, no violencia, no bombas, no gritos. Silenciosamente mandó un mensaje del poder supremo del Salvador. Mandó a buscar a los animales que él necesitaba para entrar como se había predicho. Zacarías 9:9 lo predijo, cómo iba a entrar. Y algunos pudieran pensar, bueno, él trató de acomodar eso. No, cumplió a cabalidad y era necesario que lo hiciera así, porque los reyes anteriores, incluso en el pueblo de Israel, habían hecho lo contrario. ¿Cómo entraban? A caballo, pomposos, llenos de orgullo de venir, de cuántas guerras hemos salido. Y ese es el lenguaje que se repite en medio nuestro hoy, en nuestra sociedad y en los líderes que nos gobiernan. Cuánto poder tengo, pero poder destructor. Cuánta capacidad destructiva tengo, cuánta fuerza tengo, cuánto dinero tengo. Pero Jesús no estaba apuntando a eso. El verdadero poder, Hechos 1:8 está definido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder y capacidad de Dios dinamita en nuestros corazones y vidas cuando dependemos de Él. Vean lo que dice el salmista: alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas. ¿Para qué? Para que entre el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria está en tu vida, en tu corazón, y estás gozoso de eso. Y saben, es una metáfora de esa entrada triunfal de Jesús a los corazones que reconocen su condición de necesidad. Se humillan y se acercan al Jesús que puede salvarlos. Aquel que le piden misericordia y Él los abraza. Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y el valiente. Ese Rey de la Gloria es tu Rey. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Por encima de cualquier personaje, es mi Rey. Y nosotros lo diremos. Y yo sé que tú también. Y la intención es animarte a hacerlo, que sea tu Rey realmente. Que Él pueda ser recibido por ti. Pero no solo recibido, ¿saben? No solo recibido. Juan 1:11 y 12 dice: mas a todos los que le recibieron. Y agrega: a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay mucha gente que dice: yo recibí al Señor, pero su vida es contraria a eso. Tal vez emoción, tal vez algarabía, tal vez colocan mantos, tal vez colocan palmas y celebran y dicen, pero es momentáneo, es de tiempo, es de circunstancia. Pero ¿qué cuando estás a sola, como una vida, como la vida que llevaba Bartimeo, ciego, con mucha necesidad? Cuando no estás rodeado de gente, cuando estás en la intimidad, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ¿es Jesús tu Rey de Gloria? Pues el mío sí, y debe ser el tuyo. Es Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria, y eso está en el Salmos 24:7-10. Y vean, N.T. Wright, un estudioso del Nuevo Testamento, un buen escritor, él dijo: dentro de su propia época, dentro de su propia cultura, Jesús cabalgando sobre un asno, sobre el monte de los olivos, a través del Cedrón y hasta el monte del templo, habló más poderosamente de lo que las palabras podían haberlo hecho. Silencio, pero autoridad. Habló poderosamente, como tú y yo debemos hacerlo muchas veces, con el testimonio que tenemos acerca de Jesús, que nuestros hechos hablen más
de lo que decimos ser. Acuérdense de los fariseos falsos, hipócritas. Jesús decía acerca de ellos, hagan lo que ellos dicen, ¿pero qué? Pero no lo que hacen. Porque ¿qué hacían? Maltrataban, denigraban, despreciaban. No daban el valor necesario al extranjero y a las personas que estaban a su alrededor, pues que nos reconozcan como aquellos que silenciosamente representan a Jesús en cualquier lugar, circunstancia, evento, familia, relación, trabajo. Y eso es un desafío, hermanos, ¿o no? Es un desafío, pero es un desafío que debemos desear. Como hijos de Dios, como amantes de su voluntad, Él ingresa de esa manera silenciosa, más allá de la algarabía emotiva y sensacional y todo aquello, toda aquella bulla, toda aquella algarabía. Y no es que esté mal lo que se hacía, sino lo que pasó después. Tal vez algunos fueron llevados al lugar por la emoción y luego preguntaron, ¿y qué vinimos a hacer aquí? Como lo hicieron. Vamos a leer ahí al final, versículo 10, capítulo 21 de Mateo. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, pero decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué hizo el ciego? Reconoció a Jesús como el Señor, el Hijo de David. Pero aquí, ¿quién es este? Y le dijeron, Jesús, el profeta, y agregan de Nazaret, desprecio. Se viene de Nazaret, es un profetica, es pequeño. Nazaret, la ciudad pequeña. De allí viene él. Y es un profeta solamente. Religión. Y la religión nos lleva a colocar a veces, en muchas circunstancias, a Jesús, nuestro Salvador, como un profeta, algunos lo llaman, un profeta más, un líder moral, como lo está haciendo este personaje del que le hablé al principio. Él, aunque compara, luego trata de defender su posición diciendo, no, pero es que Él dejó al final que la maldad prevaleciera. No, porque si tú estás aquí es porque la maldad no está prevaleciendo, porque Él te ha amado y te ha transformado y te ha colocado para que seas un pueblo celoso de sus buenas obras y que ames al enemigo. Imagínense usted, qué líder en la actualidad, detrás de todo el orgullo, dice que ames a tus enemigos. No, ellos piensan en el poder. Entonces, los próximos gritos que vamos a escuchar de gran parte de la multitud eran: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Nos ha tocado a nosotros hacer eso? Estar aquí y luego estar afuera menospreciando y diciendo, los evangélicos, esos son sinvergüenza. Y salió de la iglesia y luego en un ambiente grupal dice, esos toditos son unos bandidos. Me ha tocado verlo, me ha tocado escucharlo, me ha tocado entristecerme cuando eso pasa. Pero nosotros debemos seguir al Rey, al que fue desechado, pero valorar su obra en nosotros. Alégrate mucho, hija de Sión, dice Zacarías, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu Rey vendrá a ti. ¿Cómo va a venir? ¿Justo? Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Eso está muchísimo tiempo atrás escrito por Zacarías, el profeta. Alégrate, hija de Sión. Den voces de júbilo. ¿Y sabe qué pasa en el corazón de Jesús cuando llega a Jerusalén? No se conmueve como la multitud, sino se conmueve porque Jerusalén estaba atraída por el pecado. Y Jesús se conmueve como lo hace cuando nosotros estamos alejados de Él, o cuando nosotros, diciendo ser creyentes, estamos deshonrando su nombre. Porque aquí hablaba el pastor Denis hace un momento que como creyente debemos aplicar todas esas verdades en nuestra vida, y se trata de transformación de carácter. Y esa transformación de carácter va a ser vista. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Sus frutos. ¿Y cuáles son frutos? Amor, espíritu, fe, pureza, paz, benignidad, mansedumbre. Y allí mezclé varios textos. Pero para que veamos
que nuestra fe puede ser probada incluso, que nuestra fe se evidencia. Y decía el pastor Michel Santoro ayer en la actividad de hombre, justo eso. Nosotros estamos siendo pesados en balanza humana, pero no porque seamos pesados, sino por ser fiel al Señor. Yo debo ser un vaso de honra en sus manos, porque le sirvo a Él fielmente. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios o 1 Timoteo dice, el Señor me ha tenido por fiel. ¿Usted puede decir eso? Me tuvo por fiel porque me tomó para que llevase a cabo su ministerio. Usted dice amén. Él me ha tenido a mí por fiel, me tomó como su vaso, me tiene como su instrumento. Estoy en su caja de herramientas, estoy en su tablero. Él me está usando porque soy fiel en la obra del Señor. No por lo que soy, sino como dice Pablo, porque Él me tomó por fiel. Y esa fidelidad y esa certeza y esa verdad van a hablar del Rey que es tu Señor. Mi Rey, tu Rey, el Señor, el Salvador, van a ser elementos externos de lo que Él está haciendo en ti. Vean esta frase. Las multitudes, cuando están mezcladas por medio de emociones, son peligrosas. Los ciegos que gritaron por misericordia a Jesús lo hicieron desde sus conciencias esclavas del pecado y en total oscuridad espiritual. Sin contacto visual de multitudes, con pocas posibilidades, pero con la necesidad, buscaron el encuentro oportuno con Dios. Fue un encuentro profundamente personal. Jesús salva personalmente a cada persona. No es por la multitud. Voy a ir para allá porque el hermano José Luis me invitó y voy a cumplir con él. Voy a ir a celebrar tal evento porque me invitaron, porque soy llevado, porque van a gritar, porque van a cantar, porque los vellitos se me levantan cuando las canciones suenan rico. Allí el espíritu me levanta el ánimo. Tenga cuidado con eso, porque aquí había mucha algarabía, mucha espiritualidad falsa, mucho bullicio. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó en la soledad? En el caso de Bartimeo, fue un hombre que se encontró personalmente con Jesús. Y todos, cada uno de nosotros va a rendir cuenta personalmente ante Dios. No, tú vas a rendir cuenta por el que está a tu lado, por un tercero, por ti, lo que haces, lo que recibiste. Si el Rey en realidad está en tu vida, vas a rendir cuenta por eso o por no hacerlo. Ahora, ya hemos hablado de quién llega. ¿Quién llegó? ¿A qué lugar llegó? A Jerusalén, pero a tu vida también. Y si no ha llegado hoy a tu vida, está tocando tu vida hoy. Y mañana puede ser tarde. Porque hay encuentros, hay búsquedas puntuales. ¿Y cuántas veces hemos estado en un lugar, y lo repito y lo digo, que estamos contentos, abrazados, gritando y cantando, y salimos y dicen, ¿tú sabes quién se murió? ¿Quién? Julián. Si él estaba con nosotros allí en la iglesia el domingo, pues se murió. Pues hay encuentros puntuales. Mañana puede ser muy tarde y debemos hoy mismo. Es el día del Señor, es el día de la visitación, es el día de su entrada, es el día de su proclamación, es el día donde Él está diciendo, yo soy el Rey. Aunque tú no lo quieras, en algún momento tus rodillas van a doblarse para decir que yo soy el Rey. Pero ¿saben lo triste de todo? Que aquellas rodillas que niegan a Jesús se van a arrodillar para ser luego enviados al infierno por el menosprecio del Señor. Y alguien pudiera decir, qué rudo, qué duro, qué fuerte. Pero es así. Hay un infierno para todos aquellos. Si Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, es porque hay algo perdido. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que son hijos de Dios? Ya lo revisamos según Juan 1, 11 y 12. Los que creen en Jesús, los que le reciben y creen, los que le reconocen como Salvador, los que lo reconocen como Señor. ¿Qué implicaciones diarias
tienen que Jesús sea tu Señor y Salvador? José Luis, por ejemplo, usted me dijera una, que sea tu Señor. Viene alguien y le presenta al hermano un negocio que es lucrativo, pero es ilícito. Si su Señor es este Rey y Salvador, él sabe que es ilícito y que él va a negar al Señor y que él va a deshonrar al Señor haciendo esta situación. Aunque sea lucrativo, yo honro al Rey. Él es mi Señor aquí. Él es mi Señor en el trabajo. Él es mi Señor en la casa. Él es mi Señor donde me pare. Y yo le voy a seguir a Él como mi Rey a pesar de lucrativo. Implicaciones prácticas de lo que el Señor quiere. Y no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No lo dice la Escritura, sino el que hace. Entonces no es todo el que dice Señor, Hijo de David, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me he visto de morado, me he hecho agua bendita y hago un montón de cosas, camino, me voy de rodillas de aquí a Guiria. ¿De qué sirve eso? Si en tu corazón no hay una pizca de necesidad por salvación, de búsqueda, de llamado por misericordia, ten misericordia de mí. Jesús, te necesito. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ir a un lugar donde él sabía que lo maltratarían? Mi hijo Jonatán me dijo, ¿y por qué papá él vino y por qué fue allá si él sabía que lo iban a matar? ¿Por qué él abrazó a Judas si sabía que lo iba a negar? ¿Por qué eso pasó? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? No lo sé completamente. Hay cosas que no entendemos, pero nuestra fe nos lleva a valorar el lugar donde el Señor nos tiene. De ser llamados sus hijos, sus siervos, sus discípulos, sus súbditos como Rey, como Salvador. Y eso no puede ser comprado por nada ni por nadie. No puede ser cambiado por nada ni por nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso son cosas prácticas. Él vino, Él lo hizo, Él entró a Jerusalén, Él entró a aquel lugar de tormento donde iba a ser atormentado, desechado, menospreciado, incluso por sus amigos que comieron con Él en el mismo plato. Pero Él dijo, debo ir allá. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, de tal manera amó. No hay comparación. Esa expresión de tal manera, nuestra mente no tiene forma de contar y enumerar, de colocar en un sistema de medición esa clase de amor, para cumplir con el propósito más importante de la historia humana, su ministerio, dice el apóstol Pablo, pero también su muerte expiatoria, redentora, purificadora, para buscar y salvar lo que se había perdido, dice Jesús a Zaqueo. Ese día llegó la salvación, la paz, la reconciliación en la vida de Zaqueo y también en tu vida cuando le has reconocido como Salvador. Amén. En mi vida ha llegado y a los que lo han reconocido también. ¿Y por qué hablamos con toda la pasión, con toda la disposición? ¿Por qué estamos llamando a la iglesia a un tiempo de evangelismo? Porque lo que Dios hizo en nosotros queremos verlo en los demás, en nuestros amigos. No hay una cosa más importante que esa. Por eso es nuestro empeño conseguir la voluntad de Dios y alcanzar a todas las naciones. Y vamos a morirnos así. Si usted quiere vivir eso, pues siga viviendo con pasión y haciendo con pasión lo que el Señor quiere que hagamos, con diligencia, con sabiduría, pero no quedándose allí en la hamaca y dejando que otros lo hagan. Vasos de honra, hablábamos. ¿Saben, Juan? Lo leímos 1:11. En el versículo 11, más que el 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos
su gente, su pueblo, Jerusalén, donde él entró. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ya usted sabe qué es. Usted es un hijo de Dios. Usted recibió y cree en él. Pues debemos seguir entonces viéndolo como rey en nuestra vida para mostrar amor por sus propios enemigos. Amar a los que no solo ven a Jesús como un líder moral, profeta, que lo desechan, que lo alejan, que incluso lo menosprecian. No era un profeta, no era solamente un rabino, no era solo un líder moral, no era un profeta más, es mi Señor y Salvador de la humanidad. Y de esa humanidad que se acerca a Él, con la disposición y reconocimiento de que es un necesitado de salvación. Depresión es una palabra y una acción y una forma de vida que muchos están pasando hoy. Oscuridad espiritual, muchísimos. Necesidad en nuestra familia, muchísimas. ¿Qué mensaje mayor o mejor que el mensaje de salvación? No podemos esconder la palabra de Dios debajo de una caja. Si no, debemos ser de los que con la palabra y nosotros mismos se presentan como luz, como sal, como medios de gracia que Dios ha dejado, como instrumentos para llevar a cabo el plan de Dios. Y eso de mostrar amor por sus enemigos no lo hace cualquiera, no lo hace un ser humano pecador, lo hace aquellos alcanzados por la gracia de Dios cuando reconocen que el Señor y su Rey está por encima de su propia disposición carnal de no amar al que te hace daño. No es sencillo, pero espiritualmente estamos llamados a eso y efectivamente y en nuestra humanidad estamos llamados a eso, porque un seguidor de Jesús debe hacerlo. Ahora, ¿es fácil? No. Porque cuando viene a emerger de nuestra carne, de nuestros huesos, de nuestros sentimientos y emociones, el querer la venganza, el querer acabar con mis enemigos, vecinos, lo que sean, que me hacen daño, es allí donde se va a demostrar el valor de ser un seguidor de Cristo que es manso y humilde de corazón, porque demuestra Jesús viniendo un propósito supremo por encima de motivos pasajeros, por encima de motivos futiles, por encima de cualquier motivo banal. Él apunta a encontrarse con todas aquellas personas que se doblan ante Él para reconocer su nombre. Pero saben, les dije que en algún momento toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero en ese contexto, toda rodilla se doblará. Es que algunos se van a hincar, obligados a decir, sí, eres Señor. Apartaos al fuego eterno, nunca te conocí, anda para allá. Entonces, el autor de Apocalipsis, Juan, allí en su profecía final, capítulos 11, versículo 15, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él, vean, Él reinará por los siglos de los siglos. Tú vas a estar ahí. No se escucha. Amén, yo voy a estar ahí. Con gente de toda lengua, con gente de toda tribu, con gente de toda nación, con ángeles, con arcángeles, gritando, santo, santo, santo. Allí sí, bendito el que viene en el nombre del Señor, Jesús mi Señor, cantando, adorándole toda la eternidad. Yo voy a estar ahí. Yo quiero que tú estés ahí. Mi deseo es que mi familia esté allí. Mi deseo es que mis hijos estén allí. Mi deseo es que mis padres estén allí. Mi deseo es que mis vecinos estén allí. Mi deseo es que muchos estén allí. Pero lamentablemente el mensaje tiene una parte que dice que muchos no desean estar allí. ¿Recuerdan al joven rico que se acerca a Jesús? Y vean que dice joven rico, pero no dice que era rico, dice que tenía muchos bienes, es decir, era un hombre pudiente, rico pues. Pero él se acerca en su orgullo a Jesús, era un hombre religioso. ¿Y cómo le dice maestro bueno? Jesús le responde, no hay bueno ni aun uno, tú eres pecador y necesitas un salvador.
¿A cuántas personas nos acercamos y lo primero que nos dicen es: yo soy bueno? Aunque tú me prediques y hables del Señor, yo soy bueno. Y cuando viene el mensaje de que necesitamos un Salvador, yo no necesito un Salvador, háblale a mi esposa que tal vez ella lo necesita. Yo no. Es orgullo. Pues los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos con su iglesia. Y allí estaremos, hermanos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, gente que ni siquiera usted pensó allí, pero también vamos a estar con los que se han ido antes. ¿Cuántas personas vienen a nuestra mente, personajes fieles en el Señor que hoy están en el cielo? Pues yo recuerdo a mi mamá, sin dudas, porque soy lo que soy gracias al mensaje que ella dejó enmarcado en mi corazón y en mi vida, su fidelidad, su fuerza, su fortaleza, su paciencia para llevar el mensaje. Está enmarcado en mi corazón y no puedo dejar de decir de la influencia humana que tú puedes tener en las personas para que ellos vean a Jesús en tu vida, para que la vean o vean a Jesús en medio de los conflictos, en medio de las situaciones. Y yo siempre recuerdo, y con esto voy a cerrar, que vamos a ver un video. Que si alguien era impaciente en el mundo entero, de los primeros, era yo. De los más impacientes, ¿cómo es que dicen por ahí? Del mundo mundial. Y cuando, creo que lo he contado antes, cuando silenciosamente veía a mamá decir: espérate, pero así con esa tranquilidad que me generaba más impaciencia. Espera, el Señor nos va a ayudar. Cálmate. Y a veces yo quería atosigarla y la atosigaba y quería estrujarla. Pero era paciencia, era amor. Y el Señor respondía de manera inimaginable que yo después me quedaba callado y ella no me hacía nada. Pero era merecedor de un castigo, y es allí donde vemos la gracia de Dios real en la vida del ser humano. Y eso es lo que nosotros debemos procurar: impactar a los que están a nuestro alrededor, influir, ser de los que dan un paso para solucionar, para conciliar, para abrazar, para perdonar. Debemos ser de esa clase de personas, porque el mundo está necesitando de eso. Tu familia está necesitando de eso. En el grupo de la familia, ¿cuántas peleas hay? Necesitan que tú no pelees, que tú les ayudes. ¿Cuántos grupos de familia están aquí ustedes? Bueno, y en esos grupos que no se ve, pues allí tú necesitas ser luz, sal, para conciliar, para ayudar, para aconsejar, para que se acerquen a ti. Hermanos, la paciencia, la piedad, la devoción, la justicia, el amor. Y ya para terminar, le dije ya hace un rato, recordar solo 3 cosas. ¿Quién llegó? ¿Y a dónde llegó? Jesús. ¿Cómo llegó? Como un rey pacificador, montado sobre un pollino, sobre un asno. 0 kilómetros era. Nadie lo había montado. Si ustedes ven la descripción, era un asno 0 kilómetros. Un pollino. Nadie se había montado allí. Era parte de la cultura judía. Y tenía la importancia de ser un animal reservado. Ellos lo habían reservado para otra cosa, pero Jesús lo tenía para sí. Y cuán dichosos habrán sido aquellos que prestaron aquel pollino. La Escritura no lo dice, pero a ellos seguramente, si siguieron, si creyeron, lo vamos a ver en el cielo. Y van a decirnos: yo fui el que di el pollino. ¡Ay, mira! Nos encontramos. Jesús llegó. Pero ¿cómo llegó? Humilde, manso, amante, abrazado y abrazando. Tal vez pensando en todo lo que le iba a suceder, en silencio. Y en silencio fue llevado al matadero, dice la Escritura. Dice el autor Isaías. Así llegó, así cumplió, así murió, resucitó con algarabía y va a venir a buscar su iglesia con algarabía,
con trompeta de Dios, va a reventar los cielos y la iglesia de Dios estará esperándole. Ahí viene mi rey, yo me voy con él. Y debemos estar esperándolo. Sin dudas, yo lo estoy esperando. Pero antes de que llegue, tenemos una labor. Dile al que está a tu lado, tenemos una labor.